Amén. Dios nos bendiga. Qué hermoso es alabar y exaltar el nombre del Señor. Y muy contento de estar en la casa de Dios en este día. Se me ha encomendado repartir el pan espiritual en esta tarde. Así que vamos a ir al libro de Jonás, libro del profeta Jonás. Desde el capítulo 2 vamos a leer, amén. Si usted lo encuentra, en la medida que lo encuentre, le voy a invitar que nos pongamos de pie. Y daremos lectura al mensaje de nuestro Dios en esta tarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias le damos en esta noche por esta porción de su palabra. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar a su mesa dispuestos a alimentar nuestro espíritu, a nutrir nuestra alma y nuestro corazón de su palabra. Permita que a través de ella seamos renovados para arrepentimiento, seamos regenerados, seamos vivificados espiritualmente por el poder de tu palabra, que es espíritu y vida. Que en esta noche, Señor, su palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones, que pueda producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En esta noche, Señor, oramos para que todo espíritu contrario a su palabra sea echado fuera de este lugar, a lo profundo del abismo. Pedimos que abra los cielos sobre este lugar y pueda ministrar conforme a la necesidad de sus hijos, a la necesidad de su iglesia, que en esta noche nos hemos congregado en este lugar. Oh Dios eterno, úseme como un instrumento afinado, como una trompeta afinada, para hacer resonar su palabra, una palabra que venga con inspiración de su Espíritu Santo, porque una palabra del hombre puede destruir, puede derribar, pero basta solamente un soplo suyo para que lo que está muerto, Señor, tenga vida, para llamar a las cosas que no son como si fuesen. Oramos en esta noche para que su palabra pueda producir un fruto abundante dentro de nuestros corazones. Todo esto se lo pedimos, se lo imploramos en el nombre bendito y eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.
Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El libro del profeta Jonás. El profeta Jonás es un ejemplo de lo que es el pensar equivocadamente. ¿Por qué decimos eso? Porque Jonás pensó que podía resistir la voluntad de Dios. Jonás pensó que podía luchar contra Dios y quizás prevalecer en su decisión. La Escritura dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Aquella gran ciudad, era una ciudad grande, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La ciudad de Nínive necesitaba ser advertida por Dios de que el juicio de Dios estaba sobre ella a causa de sus pecados. Nínive era la capital de Asiria y era una nación muy impía, brutalmente impía. Era una nación o una ciudad, podríamos decir, donde era tanta la violencia que a los enemigos las cabezas las ponían ahí como trofeo de guerra, de batalla. Había mucha violencia, había mucha maldad, había mucho pecado en Nínive. Era una ciudad inmoral. Si nosotros vemos el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 11, se nos hace referencia a los habitantes de Nínive y de cuán impíos eran sus caminos, cuán reprobados estaban por Dios. Que Dios nos ayude. En el Nahum capítulo 1 versículo 11 dice: de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Que Dios nos ayude. Una profecía sobre Nínive en la visión de Nahum. De Nínive salió, dice, el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Debemos poner especial atención, ya que la Escritura, hablando del hombre de pecado que menciona el Nuevo Testamento, menciona como el asirio. El asirio, el hombre de pecado, el anticristo que muchos hoy día están pensando que ya puede estar en la tierra, que cuándo se va a manifestar. Cualquiera que sea la situación, la Biblia lo menciona y lo identifica como el asirio, y viene de la cuna de Siria. Amén. Nínive era una ciudad, hermanos, muy pecadora, muy pecaminosa, la capital de Asiria. Sin embargo, Jonás quería que el juicio de Dios cayera sobre esa impía nación. Quería que el castigo de Dios, la mano pesada de Dios, cayera sobre Nínive. Y recibió una palabra de Dios advirtiéndole a Nínive que se arrepintiera de su mal camino, si no sería juzgada. Y Jonás dijo, tal vez en su corazón, Dios le está dando la oportunidad para que se arrepientan. Y yo no quiero que se arrepientan. Yo quiero que Dios los castigue, porque son los enemigos de Israel. Que Dios nos ayude. Y le dijo, ve a Nínive y pregona contra ella. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis.
Imagínense, hermanos, Tarsis es una ciudad tan lejana, una ciudad tan remota, que estamos hablando de alrededor de más de 4.000 kilómetros. Jonás huyó del llamado de Dios, se negó a entregar el mensaje de Dios para que los ninivitas no se arrepintieran y fueran librados del juicio de Dios. No quería que Dios tuviera misericordia de Nínive, sino que solamente de Israel. Y se embarcó a Tarsis. Imagínense, Tarsis era una ciudad que queda al suroeste de España, de Israel al suroeste de España, 4.000 kilómetros aproximadamente. Era uno de los lugares más remotos donde Jonás podía ir en dirección contraria, en dirección opuesta a Nínive. Que Dios nos ayude. Él no quería que Dios pudiera derramar la misericordia sobre Nínive. Él no quería, hermanos, que Dios se compadeciera de Asiria. Pero siendo un profeta de Dios, este hombre había olvidado la promesa que Dios le hizo al patriarca Abraham. Y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Que no solamente Israel sería bendecido, o que no solamente Israel iba a alcanzar la misericordia de Dios, sino que a través de Israel todas las familias de la tierra serían benditas. Que Dios nos ayude. A través del linaje de Abraham, a través del linaje de David, de la tribu de Judá, nació el Mesías Salvador de Israel, de una nación pequeña. ¿Quién podría decir que de Belén, Efrata, iba a salir algo bueno? Pero de eso pequeño salió el Salvador de la humanidad, el cual se compadeció de todos los hombres, de todo el linaje humano. Dice la Escritura que de tal manera Dios amó a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito es el nombre del Señor. Pero a Jonás se le olvidó esto. Jonás había olvidado que el supremo propósito de Dios para Israel era que fuera una bendición para los gentiles y que los ayudara a llevarlos a un conocimiento de Dios. Hay muchos que dicen: yo no creo en Dios. No hay pruebas de que Dios existe. ¿Sabe? Hay una prueba muy real y muy tangible. ¿Cuál es esa prueba? Israel. Es el pueblo elegido de Dios. Que Dios nos ayude. Cómo Dios lo ha defendido a través de los años, cómo ha permanecido, cómo se han levantado las naciones en contra de Israel, pero aún está Israel y estará por siempre. Que Dios nos ayude. Vemos que en esta oportunidad Jonás estaba equivocado y huyó delante de la presencia de Dios. Se fue a Tarsis, no teniendo compasión. No quería que la misericordia de Dios alcanzara a Nínive. Hoy día mucho pueblo de Dios tiene poco interés en la obra misionera. Tiene poco interés en esparcir el Evangelio para que aquellos que no conocen a Cristo lo conozcan, sino que solamente se preocupan de extender sus reinos en sus respectivos países, de fortalecer la organización religiosa, pero no miran más allá hacia la obra misionera. ¿Quiénes están sosteniendo? ¿Quiénes están ayudando a la labor misionera en este tiempo? Si no lo hacemos nosotros, si no lo hace usted, si no lo hago yo, ¿quién lo está haciendo? Dios bendiga a quienes hoy día
están impulsando y están sosteniendo misioneros y están enviando ayuda a misioneros que en lugares remotos están llevando la palabra de Dios, en lugares donde el evangelio tiene que ser, hermanos, ejercido o trabajado de manera clandestina muchas veces. Que Dios nos ayude. Donde tal vez nunca ha llegado un libro, un Nuevo Testamento, siquiera una Biblia en aquellos lugares. Pero sabe, llegará el momento en que la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Dios, porque este evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio. Que Dios nos bendiga. Que toda nación, toda tribu, toda lengua pueda conocer el mensaje del evangelio. No es casualidad que la Biblia sea el libro más traducido, que la Biblia sea traducida a idiomas y dialectos. Más que cualquier bestseller, más que cualquier libro de ciencia o algún libro de poesía, un libro literario, la Biblia es el libro más traducido, es el libro más difundido hasta el día de hoy. Que Dios nos ayude. Es importante, hermanos, no solamente edificar nuestro propio reino en nuestro país, o estar bien nosotros, o mirar por nosotros, sino mirar por la obra misionera. Si yo no puedo ir a China, si yo no puedo ir a los países del Medio Oriente o a África, donde tal vez nunca han escuchado la palabra de Dios, puedo orar por mi Jerusalén, por mi Samaria, por el lugar más cercano, por mis vecinos que no conocen a Cristo, por mis compañeros de trabajo, por mis familiares que no conocen al Señor. Y en mi corazón puede estar esa carga para que aquellos que están en mi circunferencia, en mi perímetro, en mi radio, puedan conocer el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude. Jonás se levantó para huir. Huyó del llamado de Dios y se levantó una gran tempestad en el mar Mediterráneo a fin de persuadir a Jonás de que obedeciera el llamamiento que Dios había puesto sobre su vida. Él quería huir de la presencia de Dios, siendo un profeta. ¿Cómo iba él a escaparse de la voluntad de Dios? Y a pesar de todo se fue a una nave, se embarcó, pagó su pasaje y se puso a dormir. Por lo tanto no sabía lo que pasaba. Se comenzó a levantar una tempestad en el mar, unas olas tremendas, y los marineros tuvieron miedo. Y justo baja el capitán de la nave y lo ve durmiendo y lo sacude y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios para ver si apiada de nosotros. Que Dios nos ayude. Porque cuando estamos luchando contra Dios, cuando estamos haciendo todo lo opuesto a lo que Dios nos manda, nuestro corazón se endurece y nos adormecemos en la indiferencia y vemos la realidad de los tiempos. Podemos ver que se levantan olas y tempestades, pero a nosotros no nos interesa. Que Dios nos ayude. Hay muchos que están durmiendo como Jonás en el sueño de la indiferencia y no les importa los tiempos compulsivos que estamos viviendo en el mundo y en la sociedad, los tiempos de guerra, de pestes, de hambre, de enfermedades, de necesidad que estamos viviendo en la sociedad. No nos conmueven para darnos cuenta que pronto Cristo viene a buscar su iglesia. Que Dios nos ayude. Y esto no es exclusivo de algunos. Dice la palabra en la parábola de las 10 vírgenes que todas las vírgenes durmieron. Viendo que el esposo se tardaba y la medianoche ya estaba avanzada, cabecearon todas y se durmieron. La diferencia es que unas tenían aceite y las otras no. Que Dios nos ayude. Y en muchas oportunidades tal vez podríamos decir que nuestra vida está durmiendo en el sueño de la indiferencia. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, enseñándoles la oración, decía: vénganos tu reino.
El reino de Dios que va a ser literal, que se va a consumar. Él gobernará sobre esta tierra y en la eternidad, pero también gobierna en este momento. Porque gobierna en aquellos que han rendido su vida a Cristo, gobierna en aquellos que han nacido de nuevo, que han sido regenerados y han sido redimidos por la sangre de Cristo. Hoy somos parte por misericordia del reino de Dios, y ese reino también quiere venir a ellos, a esos corazones que tienen que ser añadidos a la iglesia. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos están orando por la salvación de su familia? Por la salvación de sus conocidos, de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de los compañeros de universidad, de estudio. Que Dios nos ayude. Jonás pensaba que podía huir, pero donde él hubiese ido, Dios estaría allí. Si nosotros nos vamos a lo más profundo de la tierra, allá está el ojo de Dios. Y yo puedo engañarlo a usted, o usted me puede engañar a mí. Porque en la casa de Dios parecemos muy bonitos, muy santos, muy consagrados. Pero delante de los ojos de Dios, a Él no somos una carta abierta, somos descubiertos totalmente. Que Dios nos ayude. Y donde quiera que vayamos, el ojo de Dios estará allí. No nos podemos ocultar. No nos podemos esconder, no podemos huir. Y se comenzó a levantar una tempestad en el mar. ¿Por qué muchas veces experimentamos tempestades en nuestra vida? Problemas que se levantan y consecuencias que comenzamos a vivir a causa de nuestra desobediencia, porque resistimos la voluntad de Dios. Porque resistimos el llamado de Dios. Y queremos persistir en nuestro camino, queremos persistir en nuestro punto de vista, en nuestra idea y en nuestra voluntad. Y Dios tiene que, hermanos, movernos el piso, tiene que movernos el agua, para que podamos mirar hacia el cielo y decir: Señor, basta, no puedo luchar contigo, no puedo resistir tu voluntad, lo que tú quieres de mí. Que Dios nos ayude. Amén. Dios tiene un propósito para usted y un propósito para mí. Y Dios tiene un propósito diario. Cada día Dios tiene un propósito. Y que podamos hacer su voluntad en esta tierra. No podemos huir de su presencia. Y muchas veces, a causa de nuestra desobediencia, que hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos y no lo estamos haciendo, se levantan problemas, se levantan circunstancias difíciles. Y la Escritura dice que fue tal la tempestad que tuvieron miedo los marineros, y cada uno dijeron a sus compañeros: echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y ¿sobre quién cayó la suerte? Sobre Jonás. Que Dios nos bendiga. Entonces le preguntaron a Jonás: dinos quién eres, a qué te dedicas, de dónde vienes, qué es lo que haces. Le dijo: soy hebreo, temo a Jehová, y por mi causa les ha sobrevenido esto. Y les explicó que él estaba desobedeciendo la voz de Dios. Que Dios nos ayude. Vemos, hermanos, que le dijeron los marineros: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Jonás, sabiendo que él era el culpable, asumiendo la culpa, dijo: échenme al mar. Él estuvo dispuesto a morir para salvar a los marineros. Y eso indica cuán culpable se sentía por desobedecer a Dios y poner en peligro la vida de ellos. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, empezamos a experimentar consecuencias
Y muchas veces no nos damos cuenta y ponemos en peligro la vida de los que están a nuestro alrededor. Porque tocamos nosotros y toca los que están en nuestro perímetro. Que Dios nos ayude. Ponemos, hermano, a merced de las consecuencias de nuestra desobediencia a nuestra casa, a nuestros hijos, por causa de nuestra porfía ante el Señor. Que Dios nos ayude. Vemos que Jonás estuvo dispuesto a que lo echaran al mar, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. Y ahí pudo haber dicho Jonás: este es mi fin, aquí, hasta aquí nomás llegué. Las olas pasan una tras otra. ¿Cuánta agua habrá tragado Jonás en el mar? Pero Dios tenía preparado un pez. Y en medio del pez, en medio de la aflicción, Jonás se acordó de Dios. No se acordó cuando estaba tranquilo. No se acordó de Dios cuando no tenía ningún problema. Se acordó de Dios en la aflicción. Si Dios tiene una voluntad con nosotros, si nosotros nos apartamos de Dios, si nosotros huimos de Dios, Dios va a comenzar a mover las aguas para que miremos hacia arriba e invoquemos su nombre. Que Dios nos ayude. Dios va a mover cielo y tierra si somos sus hijos y estamos extraviados de su voluntad y estamos empecinados en nuestros caminos que están equivocados y no queremos buscar a Dios, sino que por el contrario huimos de su presencia. Se van a empezar a mover las aguas y Dios nos va a hacer mirar hacia el cielo, como dice el Salmo: alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Y vemos que Jonás, en el vientre del pez, elevó una oración a Dios y dijo: en mi angustia invoqué a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Mire lo que dice acá: todas tus olas, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. El agua, cierto, lo tenía de tumbo en tumbo, todas tus olas. Yo me recuerdo hace años atrás, veía a unos bañistas en la playa en Iquique y estaban bien adentro, donde se formaban las olas. Y yo dije: me voy a meter también al fondo, allá donde están ellos. Y fui para allá y me tomó una ola, hermano. No sé cuántas vueltas me di en el agua. Adentro, tragué mucha agua y me tiró a la orilla. Después dije: gracias, Señor, porque me pudo haber llevado adentro y me tiró a la orilla. Que Dios nos ayude. ¿Cómo habrá experimentado Jonás? Porque Jonás dice: todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. La desesperación que sintió Jonás, y dijo: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En medio de esa oración había un atisbo de esperanza. Las aguas lo rodearon hasta el alma. El alga se enredó a su cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero mire lo que dice Jonás: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Esta frase que nos habla de vanidades ilusorias es lo que sigue el mundo. ¿Qué es lo que sigue el mundo? Lo material. El Señor dice que el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, o mejor, cuando el Señor dijo: aquellos que buscan la comida, el vestido, la bebida, son los que buscan las
vanidades ilusorias. Pero estas cosas, hermanos, perecen. El auto más flamante de último modelo y el más caro se va oxidando con el tiempo. La ropa se va, hermanos, desgastando. Nuestro cascarón humano, nuestro cuerpo va envejeciendo y se va oxidando con el tiempo. Las fuerzas no son las mismas. Son los que siguen vanidades ilusorias, los que abandonan la misericordia de Jehová. Mas nosotros, como dice Jonás, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Cordero en esta noche? ¿Cuántos le ofrecen un sacrificio de alabanza? Porque Él merece toda gloria y toda honra. Porque Él permanece por los siglos de los siglos. Él no se oxida, Él no envejece, su poder no cambia. En Él no hay sombra de variación, no hay mudanza, no hay cambio. Él reina desde ahora, por siempre y para siempre. Bendito sea su nombre. Y mire lo que dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. O sea, voy a cumplir lo que prometí. El Señor dice: cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirlas. Que Dios nos ayude. Mejor no es prometer, mejor es no prometer. Y así usted no cumple, en lugar de prometer y no cumplir. Dios es muy especial en esto. A Él le gusta que le cumplan las promesas. Que Dios nos ayude. Yo me acuerdo hace años atrás, fuimos con nuestro pastor a ungir una vecina en el sector de Chile Nuevo, entrando a San Clemente. Ella tenía cáncer y el Señor la sanó de cáncer. Y dijo: voy a ir a la iglesia. Vino una, 2 veces, más no recuerdo, y no vino más. ¿Y la promesa dónde quedó? Por ahí escuché a alguien dijo: si el Señor sana a mi familiar, yo le voy a servir. Y sanó el familiar y no pasa nada, pues, hermano. Que Dios nos ayude. Pero ¿qué más podemos decir si hubieron 10 leprosos que fueron sanos? Y de los 10 leprosos llegó uno a darle la gloria a Dios. Llegó uno a dar gracias, y los 9 dijo Jesús: bueno, ¿no eran 10? Y de los 10 llegó uno. Que Dios nos bendiga. Esperemos que dentro de ese uno sea usted y seamos nosotros. Que no olvidemos ninguno de los beneficios de Dios. Que no olvidemos ninguna de las misericordias de Dios. Que Dios nos ayude. Hay tanto por qué agradecer a Dios. Hay tanto por qué honrar el que usted y yo nos levantemos en la mañana y tengamos la fuerza y la autovalía de poder hacer nuestras cosas, tener nuestra fuerza, nuestras manos para trabajar. Es un motivo de darle la gloria a Dios. Santo es su nombre. Una vez me saqué una buena nota, un 7 en una prueba, y una compañera me dijo: ¿cómo te fue? Bien, le dije. ¿Qué nota te sacaste? Un 7. Gracias a Dios. ¿Y por qué gracias a Dios? Me dijo. Si tú te esforzaste, si tú estudiaste. Y yo le dije: ¿quién me da la capacidad? ¿Quién me da la fuerza para estudiar? ¿Quién me da el respirar? ¿Acaso tengo control sobre mi corazón para que deje de latir o no deje de latir? Que Dios nos ayude. Aquel que dice: yo no le tengo que agradecer a nadie porque todo lo que tengo es con mi esfuerzo, es con mi trabajo. ¿Y quién le da la fuerza para que usted trabaje? Que Dios nos ayude. ¿Quién le da el vigor, la vida, el respirar, el aliento que viene de parte del Señor, con el cual usted puede trabajar y yo puedo trabajar? Que Dios nos bendiga. No olvides ninguno de sus beneficios, dice el Señor. Y allí Jonás oró, clamó,
y dijo: pagaré lo que prometí. ¿Qué significa pagar lo que prometemos? Cumplir a Dios cuando un día le dijimos: Señor, te voy a servir. Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador personal. Creo en ti como mi único y suficiente Salvador. Mi vida ahora es tuya. Entonces tengo que servirle. Amén. Porque Él es mi Señor. Y el Señor mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Y dónde lo vomitó? En las costas de Nínive. Le dijo: ¿te quería ir a Tarsis? A Nínive vas a predicar. Que Dios nos ayude. Vas a tener que pregonar en Nínive aunque no quieras. Y tuvo que hacerlo Jonás, porque él oró, él se arrepintió de su mal camino. Así también, amados hermanos, nosotros, Dios nos habla en 3 direcciones en esta hora: compasión, tener misericordia de aquellos que no conocen al Señor, procurar la salvación de los que no conocen a Cristo. Segundo lugar, Dios nos habla también de estar dispuestos a hacer su voluntad, a arrepentirnos de nuestro mal camino. Muchas veces queremos persistir en nuestro propósito, que no es la voluntad de Dios, y Dios quiere otra cosa. Amén. Y tenemos que centrarnos en la voluntad de Dios. Y tercero, servir a Dios, ofrecerle sacrificio, invocar su nombre en la angustia. Si estamos en angustia, si estamos en dificultad, debemos invocar el nombre del Señor. La salvación es de Jehová. De Él viene la salvación, de Él viene el socorro, de Él viene el sustento. Y Dios responderá. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jonás se hubiera dejado estar dentro del pez y dijo: ya aquí es mi fin, voy a morir dentro de este pez? ¿Hubiera Dios tenido misericordia de él? Sin embargo, Jonás se arrepintió. Jonás clamó, y de ese pez Dios lo vomitó y lo lanzó en tierra firme. Que Dios nos ayude. En el mismo momento en que Jonás estaba ofreciendo a Dios un sincero sacrificio de alabanza, de acción de gracias, Dios intervino a su favor. Aunque nos veamos rodeados de muerte y destrucción, aunque nos veamos rodeados de dificultad, cuando nosotros alabamos a Dios, le ofrecemos sacrificios, oramos a Él y confiamos en Él, Él interviene en favor de nuestra vida. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Dios nos ayude y podamos ser hombres y mujeres obedientes cada día y no resistir el llamado de Dios. No, es que no quiero perdonar porque yo sé que la Biblia dice que hay que perdonar, pero yo no lo quiero perdonar. Y ahí Dios nos va a hacer entender que tenemos que perdonar. Y en fin, cualquier otro mandato que esté en su palabra y que no lo estemos haciendo, Dios nos hará entender. Dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Que Dios nos ayude. Amén. Y que esta palabra sea un motivo de bendición para su vida y para mi vida.